Tome asiento, por favor. Gracias, mis hermanos, por el tiempo de adoración. Vamos a concentrarnos en el texto bíblico, en Apocalipsis, el capítulo 13. Voy a dar lectura de este capítulo. Voy a leerlo pausadamente para que podamos entender cómo el Espíritu Santo puede utilizar este texto y abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón y entender el rol del Espíritu Santo en el tiempo actual y tener clara la concepción de que Satanás está completamente derrotado. Dice así el capítulo 13 del libro de Apocalipsis: y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada, y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua, nación. A la bestia la adoran todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos que oiga. El que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor a la bestia, que después de ser herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Además, logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pueda comprar ni vender a menos que llegara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimientos calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano 666. Que el Espíritu Santo guíe realmente en la reflexión de esta mañana. La Biblia, hermanos queridos, a lo largo de su historia
ha dejado siempre principios de vida para el desarrollo, porque la teología, el estudio de Dios, está relacionado con la conducta humana para formar una comunidad en desarrollo. Y a lo largo de toda la historia de la Biblia se deja principios de cómo Dios está operando, llámese en una persona, llámese en una comunidad, en un pueblo, en una casa. Vamos a analizar algunos aspectos muy importantes que se dieron cuando Jesús vino por primera vez en su ministerio y lo vamos a correlacionar con lo que va a suceder en el tiempo de la tribulación. Recuerden, la tribulación dura 7 años y que inicia cuando Jesús viene por su iglesia y la iglesia es arrebatada y está fuera de la tierra ya. Pasan 7 meses y después de 7 meses viene Jesucristo con su iglesia a iniciarse el periodo de 1000 años. Durante esos 7 años, el anticristo, la bestia, va a tener un poder hegemónico en el mundo conocido desde entonces y que durante los 3 años y medio va a aparecer como una figura buena para el mundo entero. Pero a partir de los 3 años y medio, los 3 años y medio que le falta, va a mostrar su propia naturaleza. Vamos a ver la relación en paralelismo. Cuando vino Jesús, había una bota militar llamada Imperio Romano que estaba aplastando al pueblo de Israel. Augusto César era el César en el tiempo en que nació Jesús. Cuando murió Jesús en la cruz, Tiberio, César Tiberio, era el que estaba en ese tiempo gobernando. Luego de Tiberio vino Claudio y Nerón, que era el periodo negro de la iglesia cristiana, porque estos dos se encargaron de perseguir profundamente a la iglesia y destruirlo. En el año 70, el Imperio Romano incendió el templo de Jerusalén y hubo la dispersión. Entonces hubo un ataque frontal del Imperio Romano en contra del pueblo de Israel, por una parte, y en contra de todos los cristianos que profesaban la fe de ese entonces. ¿Qué va a suceder en el tiempo de la tribulación? Tiene que manifestarse el espíritu del Imperio Romano. El espíritu del Imperio Romano va a estar presente en el tiempo de la tribulación y va a buscar de todas las formas posibles de destruir a el pueblo de Israel. Pero dice la Escritura, como vamos a ver luego, que será Jesucristo quien impida que el anticristo, que esta bestia, pueda destruir totalmente al pueblo de Israel. Miren ustedes la similitud. En el tiempo de Jesús había pobreza, había gente que mendigaba por las calles, había leprosos, había muchos enfermos. Y en ese ambiente ministró el Señor Jesucristo. Ahora mire la situación tan triste que se va a presentar en este tiempo de la tribulación. El cuarto jinete del Apocalipsis hará su tarea y habrá enorme enfermedad, pobreza y miseria en el mundo entero. Mire el paralelismo que había. En el tiempo del Señor Jesucristo, los gobernantes de Israel estaban con una conducta inmoral. Se había hecho de tal forma que los gobernantes de Israel se alejaron de la palabra de Dios. Ahí vemos el rey Herodes, padre e hijo. Recuerden ustedes la historia. Entonces se habían corrompido las autoridades de Israel. En el tiempo de la tribulación va a suceder un hecho igual. A tal punto se van a corromper que las autoridades del gobierno de Israel van a reconocer al anticristo como al Mesías. En el tiempo de Jesucristo, la estructura religiosa de Israel habían abandonado los principios del evangelio
y se habían convertido en una estructura religiosa mañosa, que buscaban poder, que comercializaban con la religión en el tiempo del Señor Jesús. En el tiempo de la tribulación, capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis, narra cómo esa gran ramera, Babilonia, la gran ramera, sentado sobre la bestia de 7 cabezas y 10 coronas, representa la estructura religiosa que, a diferencia de en el tiempo de Jesús, que estaba aplicado solo a Israel, esta estructura religiosa, esta mujer, esta prostituta, esta ramera que dice el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, está sentada sobre 7 reinos, sobre un sistema de gobierno mundial. En el tiempo del Señor Jesús se habla de una invasión de demonios. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento a la serpiente antigua se le nombra solamente en el Génesis. Y la palabra Satanás no aparece tanto en el Antiguo Testamento. Solamente se refiere a Satanás en el libro de Job, los primeros 2 capítulos, en el libro de Zacarías y en un tiempo especial en el tiempo del rey David, y nada más. Pero viene Jesucristo y hay una explosión de la manifestación de demonios, a tal punto que Jesucristo libera a muchos de ellos de liberación demoníaca. Y recuerden que Satanás se atreve a tentarle a Jesús, y entre una de las partes de la tentación le dice a Jesús, Satanás: mira, todo esto se me ha sido dado y te lo entrego a ti si tú te arrodillas y me adoras. Entonces Satanás siempre buscó que se le adore a él. Pero una vez que Jesús resucita, entonces se ve en las Escrituras, en el libro de los Hechos, solamente hay 2, si no me equivoco, acciones de demonios, en donde en el capítulo 16 Pablo exhorta y le dice: sale espíritu de demonios a una mujer que estaba estorbando el ministerio. Y a un tal Eneas que estaba poseído, y que 7 hombres fueron a querer liberarle a esta persona en el nombre de Jesús que predica Pablo, y este endemoniado les dio una paliza a esos. Fuera de este texto bíblico, los otros textos hablan de Satanás, pero no se ve manifestaciones demoníacas. A diferencia, en el tiempo de la tribulación se va a ver una manifestación demoníaca con mucho más fuerza, porque el tiempo a Satanás se le acaba. Y como vieron en el capítulo 12, que el dragón, la serpiente antigua, peleó con los ángeles y fueron derrotados y fueron lanzados a la tierra, todo el mundo de demonios se lanzan a la tierra y se van a materializar. ¿Qué es el concepto de materializar los demonios? Tenemos una idea en el tiempo de Jesús, cuando los demonios se fueron y se pusieron en el cuerpo de los cerdos, ¿se acuerdan ustedes? En el tiempo, y los cerdos se lanzaron a una laguna y murieron. Entonces, en el tiempo de la tribulación, los demonios van a rodear y van a caminar en la tierra, y va a ser una fuerza tremenda. Pero algo también interesante, cómo se manifestó en el tiempo de Jesús. Se le ve la manifestación de la Trinidad de Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Los 3, cada uno con sus funciones. Cuando Jesús se bautizó, no se ve ahí la presencia de los 3. Al Hijo, al Espíritu Santo en forma de paloma, y al Padre, que dice: este es mi Hijo muy amado, en quien yo tengo complacencia. Jesús dijo en el capítulo 5 de Juan que no iba a hacer nada por sí mismo, sino le ve hacer al Padre. Entonces había un vínculo muy hermoso entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Jesús le presenta al Padre, el Padre le indica a Jesús qué debe hacer, el Espíritu Santo le da honor a Jesús. Jesús hace milagros por el poder del Espíritu Santo, no por ser Dios, sino por el poder del Espíritu Santo hace Jesús los milagros. Pero Jesús advierte, y por favor, iglesia amada, insisto en los principios,
Jesús advierte en el capítulo 7 de Mateo, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque había un grupo que dijo, nosotros en el nombre de Jesús hicimos milagros, en el nombre de Jesús lanzamos fuera demonios. Y Jesús les contesta, apartaos de mí, hacedores de maldad, que no les conozco. ¿Qué significa el principio? Que el tema no es los milagros en sí, sino el origen de los milagros, ¿sí? Esto es distinto, el origen de los milagros. Y esto es muy importante que todos podamos entender. En esa relación, en ese paralelismo entre en el tiempo de Jesús y el tiempo de la segunda venida, en el tiempo de la tribulación, es lo que se describe el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Dice, por lo tanto, frente a esto hay que aceptar que Satanás existe, que no es un mito, que usa su poder por asignación legal dada por el ser humano. A ver, esto es sumamente importante. Que Dios nos permite entender esto. Satanás tiene el poder por asignación voluntaria del ser humano dado a Satanás. ¿Cómo ocurre esto? Si el ser humano peca, empieza a operar en el ser humano la naturaleza satánica y le empieza a gustar pecar y peca más y otra vez y sube la intensidad del pecado. Y eso es como decir una banderita, Satanás, aquí estoy. Llama la atención a Satanás para que Satanás se acerque y empiece a tener control sobre la persona. Entonces, el pecado que incide una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, genera una cadena con Satanás. Y eso es darle derecho legal a él. Por lo tanto, Satanás tendrá el derecho legal sobre la persona por haber abierto puertas. Y esto no es solamente el pecado sexual, el pecado de la codicia, sino la ira, el enojo. Es tan vital esto porque Colosenses el capítulo 3 dice, antes ustedes tenían impureza sexual, pero ahora quítense también la ira, el enojo, la envidia. ¿Qué tal es? Entonces, la gente le tiene temor a Satanás y no deberíamos tener temor de Satanás porque él está bajo nuestros pies. Pero, lamentablemente, cuando gustamos del pecado, nos agrada y le damos puertas para que Él tenga control sobre nosotros. Anhelo en el nombre del Señor que me haya podido explicar de la mejor manera. Frente a esto, entonces, ¿cómo se desarrolla la Trinidad del mal? En el material que ustedes tienen, el editorial, 2 de Corintios 13:13 dice que la Biblia habla claramente sobre el rol de la Trinidad. El Padre, Dios, se le asigna el amor, el Señor Jesucristo, la gracia, y el Espíritu Santo, la comunión. Así muestra 2 de Corintios 13:13. No, aquí hay un error, por favor, en su bosquejo, no es 12:13, sino 13:13. Por favor, hagan esa corrección, donde se le muestra realmente cómo Dios opera. Entonces, Satanás, buscando siempre copiar a Dios, buscando siempre de alguna manera reemplazar lo que hace Dios, quiere hacer el mismo proceso como opera Dios, engaña al hombre y se forma la Trinidad del mal. Dragón, Satanás, el Padre. La bestia que surge del mar, de la gente, el anticristo, el Hijo. La segunda bestia que hemos leído, que lo promueve la primera, el espíritu del mal. Veamos los roles de la Trinidad del mal. Primero, el dragón. El dragón que la Escritura tiene varios nombres respecto a darle un nombre a Satanás. Dragón, serpiente antigua, Satanás, adversario, diablo, calumniador, Belcebú, príncipe maligno, príncipe de las potestades del aire, engañador de todo el mundo, acusador inicuo. Todos esos nombres se le da al dragón, se le da a Satanás, se le da al Padre. Y aquí viene una parte muy especial.
capítulo 13, verso 1, dice, y el dragón se plantó a la orilla del mar, como quien dice, este es mi territorio, me planto aquí, a la orilla del mar. Ese dragón que en el capítulo 12, versículo 3, se le describe cómo vio Juan la figura que vio en el cielo. Juan fue transportado al futuro y vio en el capítulo 12 esa aparición, verso 3 del capítulo 12. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Esa es la figura que Juan vio viajando al futuro respecto a lo que es el dragón. Y Juan examina, cuando lo mira al dragón que se para en la orilla del mar, dice, entonces vi, dice Juan, del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Nota, 10 cuernos, 7 cabezas. Exactamente, el Padre y el Hijo, la misma naturaleza. Es una copia indignante que hace Satanás. Así como la naturaleza de Cristo es igual que la de Dios, dice el texto bíblico que la bestia tiene las mismas características, 7 cabezas y 10 coronas. Miren la similitud que indica el texto. Entonces, Satanás tiene esas características, así se le puede describir al Padre. Las 7 cabezas y 10 cuernos es señal del control político. A ver, aquí quiero abrir un paréntesis y con temor y temblor digo lo siguiente. Satanás se le dice príncipe de este mundo. Y si es príncipe de este mundo, se entiende que es el que está manejando, ¿sí? Es clarito como concepto. ¿Dónde buscará Satanás poner su nido, por así decirlo? En la esfera de gobierno. En la esfera de gobierno. Porque ahí podrá controlar a las naciones. Por lo tanto, la esfera de gobierno es un objetivo muy claro de Satanás. Porque el gobierno corrompe. Y cuando la gente se mantiene mucho tiempo en el gobierno, se corrompe mucho tiempo. No es bíblico, por lo tanto, que alguien quiera permanecer en el gobierno toda la vida. No es posible aceptar eso, porque permite que se corrompa, porque Satanás apuntará siempre a tener control de aquel que tiene ganas y encendido de poder para estar ahí. Entonces, las 7 cabezas y los 10 cuernos es señal de poder político. Vamos a tener una prédica especial de todo lo que tiene que ver con lo que es la comunidad europea, pero será un tema especial que lo vamos a analizar después. Solamente aquí señalamos que este Satanás busca realmente el poder político para su control y busca ser adorado y reparte poder, como le podemos ver claramente en el texto que vamos a leer. ¿Cuál es el rol y la característica del hijo de Satanás? ¿Cuál es la característica del anticristo? Dice el texto, leo. Entonces vi que del mar subía una bestia, el anticristo, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas, la misma naturaleza del dragón. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Lo vamos a analizar en una futura prédica este tema. 2. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. La bestia, el anticristo, va a provenir de la esfera de gobierno. Será un gobernante de las naciones. Será una persona que es reconocida como gobernante de las naciones. Este anticristo tiene una característica especial que le observa en su viaje al futuro. Juan le observa y le ve a esta bestia que tiene características de león, características de leopardo y características del oso. Recuerden las características de Daniel capítulo 7, cuando él observa esa bestia. Babilonia, el león; los medos persas, el oso; los griegos, el leopardo.
Por lo tanto, este gobernante anticristo tendrá las características del imperio babilónico. ¿Y cuáles eran las características de ese imperio babilónico? Era lleno de belleza y arrogancia suprema. Este anticristo, este gobernante, será extremadamente atractivo, pero sumamente arrogante. Alguna vez decíamos aquí en el templo, y es un poco como de chiste, pero es la verdad. Mucha gente, cuando le ve al presidente que pueda ser guapo, hermoso, vota a alguien porque es guapo y hermoso. ¿Votan así, por aquí? ¿No votan? ¿Cree usted que no votan? Claro que votan porque es guapo. ¿Por qué votan por él? Porque es guapo. Esa es la forma de pensar en el tiempo actual. Yo he escuchado, le votó porque es guapo. Híjole, solamente porque es guapo, por eso votó. Pero este carisma especial de este anticristo será porque sea muy agraciado físicamente, pero tremendamente arrogante, narcisista. Buscará siempre que su presencia sea todo fino, todo delicado, para proyectar una imagen que sea atractiva para todo el mundo. Tendrá la característica de los persas. Los persas eran tremendamente en fuerza, como también en negociar y el uso adecuado de la técnica. Entonces, este anticristo no solamente tendrá una gracia especial en su rostro físico y su arrogancia, sino que será excelente para negociar. Será un negociador estupendo. Utilizará la fuerza para así hacerlo, pero también utilizará la técnica. Tendrá las características de los griegos, que tenían alto nivel de conocimiento. Este anticristo tendrá 3, 4, 5 ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre. Sí, doctorados, PhD, ¿no? Tendrá todas esas características. Será un estudioso, muy capaz, muy inteligente en ese sentido. Entonces, fíjese con estas características. ¿Qué le parece un gobernante? Muy simpático, muy guapo, arrogante completamente, excelente para gobernar, inteligente, capaz, usando ciencia, tecnología. Será una persona súper adecuado para que se acepte que gobierne el mundo. Eso describe Juan. Eso lo describe muy claramente Juan. Entonces, al viajar al futuro, como estoy diciendo, le describe así a este hombre especial. Miren lo que sucede. Una de las cabezas de la bestia parecerá haber sufrido una herida mortal, pero esta herida ya había sido sanada. Para mí este es un tema tremendo. Déjenme realizar una imagen de lo que sucedió en el tiempo de Jesús. Jesús dijo en la cruz: Señor Padre, entrego mi espíritu. ¿Sabe qué estaba pasando en el infierno? La fiesta. Se abrió el gran salón del Averno. Copas, whisky, no sé qué había ahí, ¿no? Y todo diablos con minifalda, por así decirlo, ¿no? Todo un fiestómetro. ¿Por qué? Porque murió Jesús, pues. Y en medio de la algarabía, de la fiesta, que todos estaban gozándose porque murió Jesús, empieza el pánico. Empiezan todos a temblar de escalofrío. Viene la noticia de que Jesucristo resucita. Imagínense el pánico del infierno. Resucitó y todos gritaban en desesperación, porque si Jesucristo resucitaba, entonces se convertía en una realidad la promesa de Dios y el hombre podía ser salvo por medio de la fe en Jesucristo. Y fue el llanto a tal punto que se esconde el diablo todo el tiempo de los 2000 años que han pasado, por así decirlo. Pero ¿qué pasa con el anticristo? Dice que muere y que resucita. Entonces alguien le va a matar. Y medio que sí tenemos la experiencia de cuántos dirigentes políticos a alguien le ha disparado. Por lo tanto, sí tenemos esa perspectiva, esa idea, ¿verdad? Pero este va a resucitar, dice así. Pero esto vamos a hablar cuando hablemos de la Comunidad Económica Europea. Dice: el mundo entero fascinado y iba tras la bestia. Fascinado, iba tras la bestia.
Qué tremendo que es esto. Y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién como tal nombre, no? Y esto es también actual, se puede ver. La gente cuando viene un artista, las chicas lloran, se desmayan, gritan, les quieren tocar. Hombres, mujeres le quieren tocar la camisita, parte de su sudor, no importa, le quieren tocar. Eso es parte de la naturaleza nuestra. Chispas, eso ocurre. Tenemos una tendencia a buscar a personas, a admirar a personas, a sentir fascinación por las personas. Y Hollywood se encarga de eso, pues, por supuesto. Hollywood es experto en eso. Vamos a hablar de Hollywood respecto un poco después. Lo que hace Hollywood, verán, lo que hace Hollywood. En Hollywood nos gustan las películas, muchas de esas sí, a mí también me gustan muchas películas, pero nunca analizamos la política que utiliza Hollywood para producir sus películas. Hay una política muy clara, muy certera, que no nos damos cuenta, porque así como en la esfera del gobierno está Satanás, en la esfera de los medios de comunicación también lo está. Y Hollywood es un nido de Satanás, porque utiliza no solamente las buenas películas, que uno puede parecer que sí puede haber buenas, y hay por supuesto, sino la intención como quiere poner una forma de pensar en el mundo entero. Les voy a mostrar cómo opera Hollywood en pocos minutos, ¿sí? Es que no se vaya. Déjeme decirle esto, mire lo que dice el texto. Esto es tremendo. Dice, a la vez se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Después de los 3 años y medio de iniciado la gran tribulación, los 3 años y medio siguientes actúa Satanás mostrando su verdadera naturaleza. Hermano querido, por amor a Dios, el presidente de un club, el gerente de una empresa, el presidente de una nación, de un congreso, el pastor, todos los seres humanos que no están alineados a Dios, escúcheme bien, tarde o temprano mostrarán su naturaleza. Tarde o temprano mostrarán su verdadera naturaleza. Sea para bien o sea para mal. Porque nosotros podemos aparentar algo como seres humanos, mostrando que somos algo que queremos agarrar a la gente para nuestro propio beneficio. Pero en un momento determinado no depende del ser humano. El ser humano no está en condiciones de soportar la grandeza. No está en condiciones del ser humano de soportar la grandeza. Por eso Jesús dijo, vea guambritos, ustedes, yo he venido para servir y no para ser servidos y dar mi vida en rescate de otros. Ustedes guambritos tienen que lavar los pies, les dijo a los discípulos. El hombre no está acostumbrado a manejar la grandeza, no está acostumbrado. Por eso es importante analizar estos temas que la Biblia los señala. Y mire este hombre, dice, abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. ¿Quiénes viven en el cielo? ¿Cómo sabe el anticristo que hay alguien que vive en el cielo? Porque será notorio, porque cuando sea la iglesia arrebatada, el anticristo estará ya en la escena mundial. Y el blasfemará contra la iglesia que fue arrebatada, con los que están en el cielo, maldecirá el nombre de Dios, sacará su propia naturaleza, mostrará realmente que es hijo de Satanás y se manifestará a él. Así dice el texto de manera muy clara. Y miren, también se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Contra cuáles santos? La iglesia ya no hay. Es obvio que habrá los 144,000 evangelistas israelitas y toda gente que acepte a Jesucristo en ese tiempo será obviamente muerto de forma violenta y vencerlos, dice así.
¿Se acuerdan el primer jinete del Apocalipsis? Se le da corona un tiempo con capacidad para vencer. El caballo blanco, el primer jinete del Apocalipsis. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, tendrá autoridad en todas las naciones. Yo digo aquí una cosa, y no es un punto que no se puede acercar mucho a la realidad. ¿Cuál es el porcentaje de cristianos en el mundo? ¿10%? ¿15%? ¿20%? No pasará del 20%. Somos 7.000 millones de habitantes hoy. Vamos a suponer que el 20% de esos 7.000 millones sean cristianos, será la iglesia arrebatada. Que se queden aquí. El 80% de los 7.000 millones de habitantes, ¿poca gente o mucha gente? Mucha gente. ¿Se acuerdan lo que dice el texto bíblico de cuando sonó las trompetas de que venían los fenómenos naturales y mataban hasta la tercera parte de la tierra? En esos 7 años van a morir cualquier cantidad de gente. La muerte va a ser algo tremendo en ese tiempo. Eso es lo que espera a la gente que no reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Miren lo que dice el texto. A la bestia le adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida y del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos que oiga, el que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá, el que deba morir a espada, a filo de espada morirá. Interesante cómo nos van mostrando la comunidad en las crónicas rojas, que se llama, en las noticias rojas, ¿no? Sobre muertes, accidentes, ¿no? Como algo muy usual. Llegará el momento en que murieron 100.000, murieron 200.000, sea medio que como ya normal. A eso apunta realmente. Y luego en esa condición que se le describe a la bestia que tendrá autoridad mundial sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, dice el texto, verso 11, después vi que la tierra subía otra bestia, de la tierra, no del mar. Por lo tanto, este falso profeta no saldrá de la gente, será impuesto. No saldrá de la gente, será impuesto. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Vaya superpoderes que se van a manifestar. ¿Qué hace Hollywood? ¿Presenta o no los superhéroes? ¿Y cuál es la idea de los superhéroes? Sinceramente, algunos muchachos de aquí seguramente, ¿quién no quisiera? Yo he escuchado a los jóvenes como quisiera tener el poder de Iron Man, del Capitán América o de cualquiera de los superhéroes, ¿no? O de Superman o de lo que sea, ¿no? Es una idea de generar una posición de que qué bueno sería tener superpoderes. Hollywood plantea esa idea, pero la Biblia plantea que sí va a haber gente con superpoderes. Y cuando vea a la gente con poderes sobrenaturales reales, no de Hollywood, ¿qué va a hacer la gente? ¡Wow! Le va a seguir. Porque nosotros no analizamos el origen del milagro, el origen de los superpoderes. Pero sí va a haber gente con superpoderes. Y aquí se va a ver claramente. Puede imaginarse que de aquí está todo lindo, todo chévere, y de pronto viene un hombre, dice, no sé, cualquier cosa diga, y ¡zas! Descienda fuego del cielo. Primero, esa persona va a ser temida por la gente. Por supuesto que va a ser temida por la gente. Esto va a pasar, hermano. Cuán importante es manejar el concepto del milagro, amada iglesia. Amada iglesia, gloria a Dios cuando haya milagros, pero chequen siempre el origen de los milagros.
el origen de los milagros. Luego dice, se le permitió infundir vida a una imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran a la imagen. Este falso profeta, va a manejar los medios de comunicación. Es interesante como hoy el concepto iglesia amada hay de los medios. Antes se decía a profesionales, a todos, ¿no?, que debemos aprender a manejar los medios de comunicación. Hoy no es ese lenguaje. Hoy la persona es un medio de comunicación. Es el ejemplo muy claro, son las redes sociales. Si usted tiene un WhatsApp, si usted tiene un mensaje, si usted tiene a través del Facebook, si usted tiene a través de cualquier red social, ¿no?, usted se convierte en un medio de comunicación. Antes se decía, debemos preparar un producto comunicacional. Hoy se dice, usted es el producto comunicacional. ¿Qué significa esto? Que este falso profeta, este espíritu del mal, será de tal manera su poder para comunicar, para promocionar la imagen y la persona del anticristo, la persona de la bestia. Será un experto, será dueño de los medios de comunicación completo. Tendrá toda una infraestructura tecnológica para manejar la imagen de la bestia. Y va a construir una estatua, y va a construir una imagen, y va a haber el milagro de que va a hacer hablar a la imagen. Pregunto yo, a ver, hermanos, perdón que lo diga ahora de esta manera. ¿Qué pasaría si alguna estampita de las que tiene América Latina hablara? ¡Wow! Diría, ¿no? Hay gente que guarda las estampitas aquí pensando que es la estampita que le va a cuidar. ¿Hay eso ahora? Hay gente que se arrodilla frente a cualquier escultura que cree que es una deidad. Hay gente ahora. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Facilito, pues. Imagínense una imagen de este anticristo, cuadros, pinturas, guapísimo, todo chévere, y que empiece a hablar. ¿Qué va a hacer la gente? ¡Wow! Pues ese es el hombre. ¿Quién como la bestia? Eso dirán. ¿Quién como la bestia? Eso dirán. Y nosotros no nos damos cuenta que a veces tenemos esas tendencias. ¿Tenemos ídolos nosotros como iglesia evangélica? ¿Tenemos hijos? ¿Tenemos ídolos? A veces el marido es un ídolo. La mujer es un ídolo. El trabajo es un ídolo. El dinero es un ídolo. Pero muy evangélicos. Los hijos son a veces los ídolos. ¿Qué es ídolo? Lo que está más que Dios. Así de sencilla la definición, lo que es más que Dios. Eso es un ídolo. Entonces amamos tanto tal vez el dinero, la comodidad. Miren, hermanos queridos, con todo el corazón, se le dio a nuestra querida hermana esa canastita y se les va a dar a todos. A todos. Yo les ruego que tal vez alguien haya que no requiera esa canastita, pero tiene un mensaje del Espíritu esto. Cuando a usted le toque, así tenga, coja lo que se le va a dar, lleve a su casa y cocine con ese arrocito. Porque queremos sembrar una forma de amar lo que tenemos. ¿Sabe por qué? ¿Qué va a pasar con el falso profeta? Escuche bien lo que dice el texto. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimientos calcula el número de la bestia, pues es el número de un ser humano, 666. Hay que ser prácticos en la vida. ¿Qué va a pasar en este tiempo de la tribulación? ¿Va a haber escasez? Claro que va a haber escasez. Y gran escasez. ¿Qué pasa cuando hay escasez? ¿Qué va a hacer un gobierno cuando hay escasez? ¿Debe haber control? Mis hermanos que están aquí de Venezuela, ¿están viviendo eso? ¿No hay cómo comprar todo? ¿No hay cómo comprar?
Entonces debe haber control. Es obvio entonces que esta Trinidad del mal va a crear un sistema para tener control sobre el uso de los bienes y servicios. Entonces los que adoran a la bestia tendrán una señal, un sistema de control para que usufructe de los bienes y servicios. Los que no tengan esta señal serán los que no quieran adorar al anticristo. Y los que no quieran adorar al anticristo no tendrán que comer, no tendrán agua, no tendrán los bienes y servicios. Será una situación crítica. Y a veces digo yo, a veces desperdiciamos nosotros. Mi mujer es buena para este tema de que no le gusta que no desperdicie nada. Aquí se come todo, dice. Y toca. A veces desperdiciamos. A veces vamos al restaurante y hemos pedido no medido y nos dan así y comemos así y el resto se bota. Se bota. Desperdiciamos muchas veces todas las cosas. No tenemos esta manera de entender. Compramos las cosas porque nos gustan y son baratos, no porque necesitamos. Eso es un problema. Nos gusta porque es barato y porque está bonito, no porque necesitamos. Y lo que anhelamos, hermanos queridos, es que nosotros no seamos así. Si con Cristo y el Espíritu Santo tenemos esta tendencia, ¿qué pasará con nosotros? Concluyo con lo siguiente, que es el anhelo en el Espíritu Santo que el Señor nos dé a esta iglesia amada del Batán. Noten cómo estamos orando por una familia, dándoles una cosita chiquita, que se va a orar a partir de marzo por todos los ministerios. Y el que se levante diciendo que yo pertenezco a tal ministerio, el que está al lado, meta su mano en el bolsillo, en su cartera y les regale un chocolatito, les regale alguna cosita. Entonces yo ya estoy creando en mi mente un hábito dando. Pero voy más, hermanos queridos. La Biblia, capítulo 1 del libro de Colosenses, la característica de la iglesia de Colosas era fe y amor. ¿Cómo podemos nosotros ser la iglesia del Batán un ejemplo claro de fe y amor? ¿Cómo mostramos el amor? ¿Cómo le diría a usted, mi hermana querida, cuánto ama usted? De 1 al 5, ¿cuánto? Híjole, ¿cuánto marco? ¿3, 4, 5, cuánto? Difícil darnos un número, pero sé cómo medir el amor. Sirviendo a la gente. Déjeme poner un ejemplo. Vamos a tener que José, que este precioso varón que está acá, tiene una mecánica, medio que como profesión, ¿no? Tiene una mecánica, ¿no? Aquí tiene una mecánica, y una buena mecánica. Aquí vamos a poner que Tatiana tiene un buen panadería, ¿no? Acá tiene un buen salón de belleza, por acá usted tiene un buen salón de belleza, ¿no? Por acá tiene una metal mecánica, por acá es un médico. La iglesia del Batán, reunido, toma la decisión de irse solamente a una de las mecánicas que nuestra iglesia tenga. No voy a pagar a los incircuncisos, voy a usar los servicios de mi hermano. Voy a comprar el pan que vende mi hermano. Voy a utilizar al médico que es parte de la iglesia. Voy a utilizar la metal mecánica. Y me pongo en mi cabeza esa decisión. ¿Qué va a suceder con eso en tiempo de crisis? El gobierno dice que en este año va a subir la economía en el 1%. Eso no es cierto. Así subiera la economía en el 1%, es menos del 2.2% del crecimiento de la población del Ecuador. Y si el crecimiento de una economía es menor del índice de crecimiento de la población, estamos en déficit. Nuestro crecimiento en este año será negativo. ¿Qué vamos a hacer? Quiero, por amor, a ver, seamos sinceros. Levanten la mano los que han perdido el trabajo en este último tiempo. Levanten la mano los que han perdido el trabajo en este último tiempo. Miren cuántas manos. Levanten la mano los que no tienen trabajo.
¿Qué va a pasar? Y se sabe que están saliendo de las empresas por decenas. ¿Qué va a pasar a medio año? ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Qué va a pasar, hermano querido? Tenemos que mostrar que nos amamos. Tenemos que saber manejar una crisis. Debemos saber amarnos, cuidarnos, apoyarnos. Y la mejor manera de hacerlo es evangelizando. Porque cuando yo le evangelizo a una persona, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué problema estás pasando? Me preocupo, le llamo, oro, le ayudo en lo que puedo. El hábito de servir no se lo aprende de memoria, se lo desarrolla haciendo. El hábito de dar, de servir, se desarrolla haciendo, no pensando. Hermano querido, yo pienso que nosotros debemos dar un giro muy bueno. Tenemos que ir desarrollando hábitos de que somos una iglesia, de que podemos amarnos, de que podemos estar juntos, de que podemos compartir un arroz con huevito o con lo que sea, y que podemos ajustarnos a cualquier realidad. Si hemos estado en un estatus así como AAA, bajarnos al AA o al subterráneo y ser los mismos y ser gratos a Dios por ello. Esto necesitamos entender, saber saludarnos, saber respetarnos, saber llegar a tiempo. Eso es una forma de respeto. Saber saludar, ¿cómo estás? Y saludar con respeto. Los hombres, por favor, saludar con respeto a las mujeres. Si se atreve a dar un besito de lejitos y a unos 40 centímetros de distancia, con respeto, con la manito, Dios le bendiga, no agarrarse del cuello y de la cintura. Quiero ser clarito porque algunos hombres se lanzan nomás y las mujeres deben pararles con respeto, pero párenles. ¿Por qué tiene que un hombre lanzarse a la cintura, al cuello o pegarse al pecho? ¿Cómo así? Pregunto yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Debemos ser respetuosos. Eso no significa que no seamos cariñosos. Sí, mandé un beso volado. Pero tenemos que aprender a vivir en comunidad, hermanos queridos, dándonos los unos a los otros, sirviendo los unos a los otros en amor. Si la Trinidad del mal tiene su estructura formativa y bien estructurada, nosotros como hijos del Dios viviente, servidores del Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, podemos tener, antes de que seamos arrebatados, un sistema de vida que dé honra y gloria a Dios, que demos a conocer las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que a través de la relación de amor, perfecto amor, podamos mostrar a la gente que Cristo es real, que Cristo ya vino y que viene otra vez. Maranata, gloria a Dios, ven pronto, Señor Jesús. Que no tengamos recelos si tal vez mi hijo o mi nieto, que tiene 7 años, en un par de años, décadas, quién sabe exactamente, ya venga el Señor Jesús y diga, pero no me voy a poder casar, no voy a poder tener hijitos. Y la Biblia me dice, pobre de aquellas mujeres que en el tiempo de la tribulación estén embarazadas. Por lo tanto, sí va a haber situaciones tristes. Pero lo más glorioso debe ser que usted tenga el nombre en el libro de la vida y que anhele ser arrebatado y que su amigo, su familiar pueda conocer de Jesucristo y cuando suene la trompeta sea arrebatado igualmente con los muertos en Cristo. Que la iglesia se extienda, hermanos queridos,
pero la iglesia se extienda en amor, no dando a conocer figuras de hombres, sino la figura central de Jesucristo. Él es la razón de nuestra existencia. No hay ningún hombre que pueda suplantar a Jesús. No hay profetas, no hay apóstoles, no hay nada. Hay Jesús. Pare de contar. Y eso es la honra que le debemos dar al Señor, ¿verdad? Vamos a orar, sí. Y vamos a orar por las personas que tal vez no conozcan a Jesús hoy. Padre, hemos analizado, Señor, la Trinidad del mal. Y sabemos ya cómo opera Satanás, la bestia, el falso profeta. Pero más allá de eso, sabemos cómo tú operas, oh Dios eterno. Y tu labor, precioso y amado Jesús. Y tu acción, tierno Espíritu Santo. Te ruego que nos ayudes a ser firmes en la fe y en el amor. Y que esta iglesia del Batán sea como la iglesia de Colosas, una iglesia que tenga fe y amor y se cuide el uno para con el otro. Levanta Espáfras en el nombre de Jesús, que se movilicen en la comunidad de Batán, extendiendo y dando gloria al nombre de Jesús y animando para que sigan adelante. Danos a conocer, Señor, tu voluntad y danos espíritu de inteligencia y sabiduría para poder entender que tú, Jesús, eres el Dios visible del Dios invisible, el creador de todas las cosas, el que hizo todo lo que nosotros vemos, reinos, potestades, visibles e invisibles, en el cielo y en la tierra. Todo lo hiciste tú, Jesús, y lo hiciste para ti. Y en ti se mantienen todas las cosas coherentes, consistentes, las que están en el cielo como las que están en la tierra, haciendo la paz por la obra tuya en la cruz. Y nos diste, Señor, a través de ese precioso Jesús, el ministerio de la reconciliación. Por eso, Señor, nos has otorgado el misterio que ha estado oculto en todo el tiempo, misterio que se ha dado a conocer hoy, Cristo Jesús, esperanza de gloria. Por esa razón amonestamos, enseñando con sabiduría a cada una de las personas para que todos sean perfectos en Él. Por eso trabajamos y nos esforzamos en Cristo Jesús. Danos, Señor, esa habilidad de amarnos, sirviéndonos los unos a los otros. Permítenos cumplir al final de este año, Señor, una comunidad de desarrollo saludable, que nos apoyemos los unos a los otros, amarnos, a cuidarnos, sirviéndonos los unos a los otros. Pero también esta mañana yo te ruego por aquellas personas que han venido tal vez por primera vez y acompañando a quienes se bautizaron. En el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, toma esa vida, toma ese corazón. Y si usted está en ese caso, dígale: Señor, he escuchado el mensaje y quiero, Jesús, que tú vengas a vivir en mi corazón. Limpia mi pecado, borra todo lo que no vale. Dame la capacidad de amar, de perdonar, de librarme del mal. Te recibo a ti, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador personal. Y a través de esta decisión de fe, quiero crecer, quiero apoyar, quiero ayudar. Dame un lugar para servir, un lugar para crecer.
un lugar, Señor, para apoyar, ayudar. Gracias por darme esta oportunidad, Señor. Te acepto a ti, Jesús, como mi Señor y Salvador. Y te agradezco por esta oportunidad. Amén, amén. Llegará el día en que usted verá qué vamos a hacer con todos los que han tomado la decisión por el Señor Jesús. Pronto sabrán. Vamos a ponernos de pie y adorarle a Dios.